Gracias por seguirnos. Ahí teníamos imágenes oscuras, el gran apagón en Chile que paralizó al país, sigue generando, por supuesto, opiniones y sigue siendo motivo de análisis. El gobierno anunció hoy el fin del estado de excepción decretado un día antes y que permitió imponer un toque de queda. También se anunció una investigación profunda y posibles sanciones por lo ocurrido el día de ayer en este importante apagón en territorio chileno. Pero antes del análisis, debo recordarle a través de nuestras redes sociales y a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que le hicimos al respecto, pero vamos a recordarla con el código QR para que usted pueda participar de esta pregunta, de esta encuesta que ha preparado el equipo del Mundo desde el Sur para todos ustedes y a través de la mensajería de Telegram, a través de nuestro multimedio. Ahí lo tienen con el código QR. Chile vive el mayor apagón eléctrico en más de 15 años. El gobierno decreta estado de excepción y toque de queda. ¿Cuál es el impacto de este escenario? Ahí las opciones. Refleja fragilidad del sistema eléctrico, ineficiencia del gobierno de Boric, es responsabilidad de las empresas privadas, falta de política energética robusta en este país. Son las opciones. Si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos las respuestas de todos ustedes. Vamos de inmediato al análisis de este tema. Nos acompaña Hugo Gutiérrez, exdiputado de la República, actual abogado de derechos humanos. Nos acompaña desde Iquique. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros, Hugo. Bienvenido. Saludos cordiales a todos ustedes. Igual para ti en la distancia. Y bueno, Hugo, el Ejecutivo anunció una investigación para averiguar las causas del incidente. Boric cargó con las empresas privadas, pero ¿hay claridad en torno a lo sucedido con este apagón? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, yo creo que todavía queda que se nos diga en realidad por el controlador eléctrico nacional, que tendrá que emitir algún informe que dé cuenta de cuál fue la falla. Supuestamente fue en una subestación llamada Nueva Pan de Azúcar, que tenía como propósito justamente transmitir la energía eléctrica de un sector en el norte de Chile a otro en el sur, y que bueno, se habría visto afectada esta subestación. Yo creo que esto es todavía algo preliminar, y creo que al final del día todos sabemos en definitiva cuál es la razón que pasa. Es decir, aquí hay un sistema eléctrico chileno que está muy fragilizado. Creo que se han propuesto objetivos de interconectar todo el sistema eléctrico chileno, tanto el sistema interconectado nacional como un sistema interconectado del norte de Chile. Esas conexiones aparentemente no habrían dado resultado. Todo esto estaba entregado a empresas privadas, particularmente a una empresa colombiana llamada ISA Interchile, que es filial de otra empresa energética de energía colombiana. Pues son empresas transnacionales, empresas privadas que se dedican justamente a todos estos temas eléctricos de energía, y que eventualmente ya el Estado chileno había multado en otras oportunidades por diversas razones, por demora en la implementación de sus proyectos de inversión, otra por estar cometiendo una serie de excesos en la construcción de este proyecto eléctrico que estaba entregado a ellos, y habían sido multados. Hay que recordar que esta empresa llevó al Estado chileno a la CIADI, que es este Centro Internacional de Arreglos de Diferencias, y que al final del día el CIADI falló en favor de esta empresa privada colombiana, obligando al Estado chileno a pagar una cuantiosa cantidad de millones de dólares, creo que cerca de 22 millones de dólares, justamente por haberlos multado de manera indebida. Es decir, el Estado chileno sancionó ya en su oportunidad a esta empresa colombiana, ISA Interchile, justamente por defectos o atrasos en la construcción de este proyecto de inversión eléctrica, pero logró sacarse esta multa en el CIADI. Y bueno, eso lo digo y lo comento a propósito que justamente eventualmente lo que va a ocurrir ahora es que va a ser sancionada esta empresa colombiana, esta empresa privada, esta empresa transnacional,
y bien sabemos que lo que va a ocurrir, es decir, que producto justamente de los acuerdos de libre comercio entre Chile y Colombia, si a esta empresa colombiana no le gusta la multa que le apliquen por este apagón, ya sabemos a dónde va a recurrir, al sistema internacional, para evitar el pago de cualquier tipo de multa que le aplique el Estado chileno. Sí. Pero todo esto pasa, ¿por qué? Pasa porque estamos en presencia de empresas transnacionales que están encargadas nada menos que de algo tan estratégico como es la electricidad. Sí, vamos a hablar justamente de ese tema también, Hugo. Si me permites, vamos a ver algunos datos sobre lo que nos estás comentando, ¿no? El presidente chileno, Gabriel Boric, recriminaba a esta empresa de ISA Interchile por la falla eléctrica ocurrida en la noche del pasado martes, calificando la situación de indignante, anunciando acciones contra la misma por su responsabilidad. Boric alegó que la reposición que se ha ido desarrollando parcialmente es una buena noticia, pero hizo énfasis en que hay que ser muy claros en lo ocurrido, aseverando que no es tolerable que por responsabilidad de una o varias empresas se afecte la vida cotidiana de millones de chilenos y por lo tanto es deber del Estado chileno hacer valer esas responsabilidades. Y hacia el final de su mensaje reiteraba que se van a realizar todas las investigaciones que sean necesarias para asegurar que los responsables de esta situación tengan que responder con todas las medidas propias de la institucionalidad. Esto decía. Tal como dije al principio, esto es indignante, porque no es posible que la vida cotidiana de millones de chilenos y chilenas se vea alterada de esta forma por empresas que no hacen bien su trabajo. Bueno, Hugo, la pregunta va sobre un poco más allá de este pronunciamiento. ¿Tú crees que se muestra con todo este hecho la fragilidad del sistema eléctrico chileno, aunque no fue total hace apenas 6 meses, en pleno invierno y después de un intenso temporal, pues también hubo un apagón que dejó sin luz a millones de personas en Santiago, incluso durante semanas? Incluso el Estado chileno impuso multas históricas a la distribuidora Enel. ¿Crees que estas situaciones pudieron haber sido evitadas? ¿Hay una fragilidad del sistema? ¿Qué ocurre allí? Bueno, mira, acá para que se entienda muy bien, acá estamos en presencia de una empresa estratégica que tiene que entregar un servicio que sin duda es vital para la vida humana, como es la electricidad, y estas empresas están en manos de los privados. Este servicio lo prestaba una empresa estatal, hasta que en los tiempos de la dictadura militar, estamos hablando de los años 80, la empresa que Chilectra, que era la encargada de suministrar la energía eléctrica, fue privatizada por la dictadura y lamentablemente la llamada transición democrática chilena avaló todas esas privatizaciones y hoy todo el sistema eléctrico está en manos de privados. Eso es importante que se entienda. Y cuando hablamos de privados, tampoco estamos hablando de empresas privadas nacionales. Estamos hablando de empresas nacionales, es decir, empresas transnacionales. Es decir, son empresas que son de otros países. Incluso de países como Italia, por ejemplo, que es una de las empresas más grandes de suministro de electricidad, es una empresa italiana. Es una empresa que pertenece al Estado italiano. Para que tú veas la fragilidad del sistema, que el Estado chileno no puede tener la electricidad, no puede tener empresa eléctrica, pero el Estado italiano sí puede tener una empresa eléctrica que la tienen ellos en su poder. Entonces la fragilidad de este sistema es que en definitiva está en manos de los privados, está en manos de empresas transnacionales. La seguridad nacional está entregada totalmente a empresas transnacionales que por lo demás, cuando pretenden ser reguladas, fiscalizadas, multadas, ellas recurren, como ya lo había señalado anteriormente, a este sistema también privado en que las empresas transnacionales se van a quejar de que el Estado no le está permitiendo o no está resguardando que ellos puedan seguir apropiándose de los bienes del Estado correspondiente. Es decir, en este caso al CIADI. Y ahí obtienen lo que ellos esperan. Es decir, tenemos todo un sistema privatizado, transnacionalizado. La seguridad nacional del país, por supuesto, le interesa un bledo, es decir, no tiene ninguna preocupación estas empresas transnacionales por este servicio esencial para los chilenos y chilenas. Y claro, y un Estado chileno que es subsidiario y que ante el evento de que quiera fiscalizar a estas empresas privadas, estas recurren
a todo un sistema de protección que tiene a nivel internacional y que, por supuesto, en la gran mayoría de los casos ya está probado que todo este sistema de protección de las empresas privadas a nivel internacional, diría que en un 70-80% siempre le da la razón a las empresas privadas. Sí. En consecuencia, hay un descuido total de parte del Estado chileno de un servicio tan esencial como es la electricidad. Sí, ¿y crees que en toda esta investigación se podrá sancionar? ¿Habrá culpables? ¿Se va a, en alguna manera, a colocarle responsabilidad a una persona o a la empresa como tal? ¿Qué ves sobre las investigaciones? Mira, yo creo que es demasiado evidente que aquí sin duda hubo una negligencia grave, obviamente culpable o dolosa, de lo que ocurrió y que amerita sanciones y que también amerita reparación a todos los chilenos y chilenas por este gigante corte de luz que tiene que haber afectado vidas humanas, particularmente a aquellas personas que son electrodependientes, tiene que haber arruinado negocios, muchos de ellos que dependen de la refrigeración de sus productos, tiene que haber afectado la vida cotidiana, por supuesto, de millones y millones de chilenos y chilenas, y estas empresas tienen que sin duda reparar todo ese daño que han ocasionado. Ahora lo que les decía anteriormente, que efectivamente lo que ocurre es que estas empresas transnacionales están protegidas por un sistema internacional que ampara, entre comillas, la libre competencia, y en consecuencia el Estado, cuando las sanciona, las multa, las fiscaliza con rigor, ellas siempre encuentran el amparo en este sistema internacional de protección de las mercancías y de las empresas privadas, que en muchos casos es más eficiente que cualquier sistema internacional de protección de los derechos humanos. En consecuencia, yo creo que aquí van a haber responsables. Lo que yo creo, en definitiva, es que estas empresas privadas siempre encuentran el amparo en el sistema internacional de protección de la propiedad privada, de las empresas, de la libre competencia, que impide de que los estados sancionen como corresponden a todas estas empresas transnacionales. Correcto, se entiende el análisis. Hugo, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes. Adiós. Hugo Gutiérrez, exdiputado de la República y abogado en derechos humanos desde Iquique, a propósito de esta situación. Vamos a la pausa en nuestro programa. Les recuerdo, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Aquí tiene el código QR. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Por lo pronto, vamos a la pausa y ya regresamos con más del Mundo desde el Sur. ¿Estás listo para demostrar tu talento? Muy pronto, solo por Telesur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Chile, luego de este importante apagón, masivo apagón que afectó, por supuesto, la industria, afectó el transporte y la vida en general de toda la población chilena. Y es que el sector eléctrico en ese país está casi completamente privatizado, un modelo que se consolidó durante la dictadura de Augusto Pinochet. Actualmente el Estado solo tiene funciones regulatorias y fiscalizadoras. Las empresas públicas más significativas en el desarrollo nacional de Chile de la segunda mitad del siglo XX se privatizaron, entre ellas Endesa, CAP y ANSA, Entel, LAN Chile, Laboratorios de Chile, Soquimich, en fin, una larga lista, y todo esto mediante un proceso de privatización que se caracterizó por la falta de transparencia antes del plebiscito de 1988. Una comisión parlamentaria incluso concluyó en 2004 que más de 720 empresas estatales fueron vendidas a grupos económicos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Además, gran parte de la actual concentración de poder económico en Chile
es consecuencia de todas estas privatizaciones. A propósito de todo este escenario, desde el sector eléctrico y lo que ha ocurrido desde Santiago de Chile, nos acompaña Juan Carlos Gómez Leighton, politólogo, sociólogo e historiador, doctor en Ciencias Sociales y Políticas. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, apagón en Chile que más allá de las fallas técnicas, en este caso, Juan Carlos, muestra lo que para muchos es el problema de fondo, la dependencia de empresas extranjeras en un sector estratégico para la seguridad nacional. ¿Estás de acuerdo con esa aseveración? Totalmente, totalmente. Yo creo que ha quedado demostrado, ¿no? En este caso como en otros, que la vulnerabilidad que posee el país es muy alta, porque un accidente, una situación compleja, crítica como la que ocurrió ayer, te deja a todo el país, desde Arica hasta Chiloé, sin electricidad, pero no solamente sin electricidad, sino también te deja sin comunicaciones, porque ayer podríamos decir que entre las 3:15 de la tarde y la medianoche del día de ayer, Chile estuvo sordo, mudo y ciego, porque no podíamos ver, no podíamos escuchar, no podíamos comunicarnos, porque conjuntamente con el sistema eléctrico cayeron las telecomunicaciones, las cuales también están a cargo de empresas transnacionales y también están privatizadas. Es decir, ayer quedó demostrado que toda la empresa privada que se hace cargo de los servicios fundamentales y estratégicos de una sociedad, como es la electricidad, la comunicación, ¿cierto? Incluso el agua potable, se ven sometidas a una situación que no es posible sostener en una sociedad que se dice tecnológica, que se dice avanzada, que se dice que tiene todos los elementos de la modernidad actual, y solamente una falla en un software o una desconexión provoca que todo el país quede sin electricidad y sin comunicaciones. Además, situaciones muy graves, porque hay 3 personas fallecidas como producto de que eran electrodependientes en ese sentido y fallecieron. Entonces, acá no es solamente que cerca de 15 o 16 millones de personas quedamos sin electricidad y sin comunicaciones en un momento determinado, sino que la vida humana fue violada por la negligencia de estas empresas eléctricas, que no solamente es colombiana en términos privados, sino que la empresa es el Estado colombiano es dueño de esa empresa, como también hay una empresa eléctrica que es Enel, que también es del Estado italiano. Es decir, Chile es el país que tiene una actitud tremendamente neoliberal que no permite que el Estado pueda tener empresas estratégicas, pero sí permite que estados extranjeros puedan manejar empresas estratégicas dentro de nuestro territorio, como lo acabo de decir. Sí. Colombia es dueña de la empresa que tuvo la falla ayer. Claro, y hablamos también de los costos a nivel regional, y vamos a mostrar a la audiencia algunas cifras. A nivel regional, Chile tiene uno de los costos de energía más altos en la región. Según el estudio de la Comisión Nacional de Energía de Chile, pues se cuadruplica el costo de energía de países como Argentina y está entre los países con el suministro más caro en Latinoamérica después de Costa Rica, de Uruguay y El Salvador. El costo de la energía representa el 70% de la tarifa final, mientras que el componente de distribución es solo del 20%. Además, las empresas distribuidoras no son las encargadas de fijar las tarifas. Debido a que las tarifas eléctricas en Chile fueron congeladas desde el año 2019, se acumuló una deuda de 6.000 millones de dólares que ahora el Estado debe pagar a las empresas eléctricas, que recordemos son empresas que fueron privatizadas en épocas de la dictadura de Augusto Pinochet. Y en este caso, volviendo al análisis, Juan Carlos, sectores sociales manifiestan que más allá de todo esto y de la privatización del sector
eléctrico, digamos que no es una respuesta ante la crisis como la ocurrida recientemente, sino que también pone en riesgo la autonomía del país frente a intereses foráneos. Es también el caso de Chile. Hemos visto, por ejemplo, en Ecuador, que han tenido también una crisis energética importante. ¿Cómo estás viendo eso en el continente y esta situación en Chile? Es que justamente lo que podríamos decir que la entrega de los servicios básicos a empresas transnacionales afecta directamente lo que podríamos denominar la soberanía nacional. La soberanía nacional ayer quedó demostrada tremendamente vulnerable porque los países limítrofes con los cuales Chile siempre ha tenido una serie de conflictos, pues tomaron nota de que pueden mandar un misil a una de estas plantas eléctricas y dejan a oscura al país. De esa magnitud es lo que ocurrió ayer. Ahora, que las empresas transnacionales con participación de capitales estatales latinoamericanos, como es el caso colombiano, o europeo, como es el caso italiano, no es solamente una cuestión que está en Chile, sino que está en todos los países de América del Sur, y por lo tanto nuestras dependencias estratégicas de esas empresas son fatales, diría yo, fatales. Y por lo tanto requiere tener que pensar una estrategia de carácter integrativa, de carácter nacional, pero al mismo tiempo de integración latinoamericana para poder frenar esa presencia, como son, por ejemplo, los proyectos IRSA, que es el sistema intercomunicado de comunicación, en la cual ha generado múltiples conflictos en distintos lugares de América Latina. Entonces, en ese sentido, si no le ponemos freno, pero para eso hay que empezar a modificar las correlaciones de fuerza existentes en América Latina y que los países progresistas o con los gobiernos progresistas comiencen a ser progresistas realmente y revolucionarios en algún sentido y no se terminan amparando como lo hace el gobierno de Petro, como lo hace el gobierno de Boric y otros de la región a esta fórmula privado-pública en la cual, cierto, se permite la inversión estratégica en países del mismo continente. Entonces yo tengo la impresión de que hay que revisar todo. Sí. Por otro lado, y para terminar, Juan Carlos, la administración de Boric pues ha intentado controlar la narrativa, ha culpado a las empresas privadas, dijo que se aseguraría de que los responsables de esta emergencia tengan que responder, ¿no?, a la institucionalidad. ¿Será así? ¿Va a haber precisamente alguna penalización o cómo ves el tema? Yo tengo la impresión de que la ineptitud del gobierno del presidente Boric y de su coalición de gobierno integrada por el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Democrático son incapaces de dar solución a cualquier cosa. Lo único que se han hecho es responsabilizar en forma genérica, en forma abierta, sobre cosas que van a hacer, pero finalmente todos los chilenos y chilenas sabemos que cuando llega el momento de aplicar las sanciones, estas son mínimas, estas son ridículas, son insignificantes y muchas veces son burladas por juicios que se llevan a cabo en otras latitudes, en el sistema internacional y terminan siendo violadas. Por lo tanto, yo no tengo ninguna confianza. El gobierno del señor Boric ha demostrado ser inepto. Y toda la camarilla que lo acompaña desde, como digo, desde el Frente Amplio, pasando por el Partido Comunista y pasando por todos los demás, ¿cierto?, son incapaces de dar soluciones efectivas. Entonces la gente acá se sintió golpeada, se sintió mancillada, humillada. Muchas veces, mira, fíjate que se dieron situaciones tan absurdas como que las personas no se enteraron porque estábamos sordos, ciegos y mudos, no se enteraron y los pasaban, los detenían porque no tenían salvoconducto cuando el presidente se le ocurrió, ¿cierto?, genial idea de sacar a los militares a la calle para controlar una situación, porque los temores, los miedos y los fantasmas que tiene este presidente y este gobierno ya no dan más. Este es un gobierno totalmente fracasado, horriblemente fracasado. Culpar a las empresas internacionales es correcto, ellos son los responsables primero,
pero el gobierno es responsable de ponerle cuotas y no lo hace. Se entiende el análisis, Juan Carlos. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. No, gracias a ustedes por la entrevista. Igualmente para ti, Juan Carlos Gómez Leighton, desde Santiago de Chile, para poder entender este escenario en ese país y el corte, el apagón masivo que hubo el día de ayer y las consecuencias que pudiese haber luego de la investigación que se está realizando. Bueno, antes de terminar con nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta que compartimos con ustedes en Telegram. Chile vive el mayor apagón eléctrico en más de 15 años. Gobierno decretaba estado de excepción y toque de queda, pero ¿cuál es el impacto de este escenario? 28% de los usuarios dice refleja fragilidad del sector eléctrico, 45% dice que es la ineficiencia del gobierno de Gabriel Boric, 14% dice que es responsabilidad de las empresas privadas, también un 14% falta de política energética robusta en ese país latinoamericano. A ustedes muchísimas gracias por haber participado en esta encuesta del Mundo desde el Sur y les recuerdo, como siempre, www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo para ver lo que sucede en el mundo con una perspectiva siempre desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.